No importa si eres artista, trabajador de la cultura y el arte, espectador o ciudadano. El arte y la cultura no son un privilegio, son un derecho. Esta es la consigna con la que el Movimiento Colectivo para la Cultura y el Arte de México, MOCAM, lanza la provocadora campaña #México sin Artistas para pedir al gobierno federal no más recortes al presupuesto en cultura y en contraparte pues demandan un aumento para el 2020. Además de exigir pluralidad en las políticas públicas culturales, libertad y mejorar las condiciones laborales de artistas, promotores y trabajadores de la cultura. No importa si eres artista, trabajador de la cultura y el arte, espectador o ciudadano. El arte y la cultura no son un privilegio, son un derecho. En el 2019 se recortó una vez más el presupuesto para cultura. El arte y la cultura deben ser el eje rector de cualquier verdadera transformación. Invertir en la cultura es invertir en la construcción del país que soñamos. El arte y la cultura siempre han sido pilares en las transformaciones de este país. El presupuesto se está decidiendo ahora. Unámonos como comunidad artística y cultural. Exijamos que este presupuesto aumente significativamente en el 2020. Bien, pues para hablar de todo este proyecto México sin Artistas, tengo a dos queridos colegas y compañeros. Dobrina Cristeva, actriz y activista, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. José Antonio Cordero, productor de televisión, cineasta, académico, teatrero también y activista. Muchas gracias y pues bienvenidos aquí a su casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Platíquenos de qué se trata esta campaña. Empezamos, José Antonio, si te parece. Bueno, pues ese título es, como tú bien decías, como habíamos comentado, una provocación. Una provocación en el sentido de, a lo largo de todo este año, de la presente administración federal especialmente, donde la palabra artista se ha usado en un sentido totalmente peyorativo, negativo. Los artistas o varios artistas que hemos estado también fungiendo como activistas y como ciudadanos, porque esa es la realidad, estamos en primer lugar trabajando y demandando como ciudadanos que haya, que termine esta, pues es que no sabemos si es una campaña o es una comunicación que esté más o menos coordinada o si fue totalmente espontánea de que varios actores políticos, una senadora, un comunicador de la Secretaría de Cultura, la directora de Notimex, en fin, estuvieran lanzando esta especie de ataques contra el gremio de artistas. Decidimos crear esta campaña primero para reposicionar, o sea, para visibilizar y para concientizar, ¿no? Para preguntarnos si es que realmente el arte tiene una función en esta cuarta transformación o no. Y mi pregunta es retórica, porque pareciera que para los administradores de este país no la tiene, ¿no? Incluso nos ven como enemigos. A ver, ahí ese es un punto importante. Yo quería entrar un poco a lo que están ustedes planteando, pero ya que estás en ese punto, pues entonces empecemos a desmenuzar qué es el arte, ¿no? Bueno, para decir qué es el arte necesitaríamos aquí como muchas académicos, teóricos. Muchas horas, Claro, pero el arte es la punta de lanza de la cultura de un país, de una región, de un lugar. Entonces, el arte es lo que construye el pensamiento, la idiosincrasia, la imagen, la idea de nación. Y de ahí se desprende, en fin, la cultura que sustenta la ideología y la idea de país. Entonces, no es poca cosa, vamos. El arte se ha querido
plantearlo como si fuera un entretenimiento, como si fuera algo Un superfluo, lujo. como si fuera un lujo. Y nosotros estamos tratando de hacer esta conciencia de que el arte es la base sobre la que se construye la ideología de un país. Entonces, sin arte, sin deporte, sin educación, no vamos a transformar absolutamente nada. Ok, pero entonces el arte, o sea, los artistas, ¿no? Quienes hacen cine, literatura, teatro, etcétera, buscan confrontar, ¿no? el pensamiento, construir un pensamiento crítico. Crítico, por supuesto. ¿Esto significa que el arte tiene que ser naturalmente subversivo o ser utilitario, servir a Es que alguna puede causa? ser, no, utilitario no. Evidentemente, yo creo que ahí sí. O servir a una no me causa metería en un territorio social. antropológico tan complejo, pero el arte es una forma de vinculación social. ¿Sí? Como bien dice Dobrina, es una forma de construcción de identidad. Entonces, puede ser subversivo, puede ser crítico, pero sobre todo, y yo creo que quería agradecerte y felicitarte porque agregaste, bueno, o la redacción del programa agregó la palabra libertad a lo que estamos pidiendo, tal vez esté por ahí implícita o esté en otro párrafo, pero al pedir libertad lo que estamos pidiendo es que la creación artística, que es libre e independiente per se, no tiene por qué no tener un apoyo gubernamental. El Estado no puede lavarse las manos de su obligación de ser coproductor de la creación artística de este país. Porque desde el principio, desde que empezamos bueno, en esta administración, porque Dobrina, su servidor y varios colegas de MOCAM, llevamos muchos años, hemos sido activistas con gobiernos panistas, con gobiernos priistas. Nunca me imaginé que tuviera que ser un activista en un gobierno de izquierda como este. O sea, como ciudadanos Pues sí. tendríamos Pensaba que ser, no, yo también me la creí de que íbamos o a estar estamos muy aprendiendo tranquilos. a ser Pero es ciudadanos necesario. en un En gobierno de este izquierda. gobierno de izquierda. A lo que iba es que lo que más, a mí a título personal y un poco en consenso con nuestros compañeros de MOCAM, lo que más nos extraña es que el mensaje desde el gobierno federal, desde la presidencia misma, es que los artistas, al ser críticos, estamos siendo molestos a un sistema que no debe de ser criticado. Pareciera que eso es lo que se nos está queriendo decir entre líneas, ¿no? Entonces, qué bueno que tú lo señales. ¿Puede ser subversivo? Claro que puede ser subversivo, pero el arte simplemente es un vínculo. Un vínculo es otro ejercicio cultural más y es quizás uno de los más importantes. Sí. Porque desde el inicio se nos respondió que la cultura no necesita presupuesto, que la cultura se hace por sí sola, enfatizando aspectos de la cultura que son evidentemente importantísimos, como la comida, la vestimenta, el mismo arte popular o el arte utilitario, como tú bien decías, que yo no voy a usar nunca la palabra artesanía. No digo, ajá. Pero otras formas de arte que no necesariamente son las que ellos están señalando como un arte fifí o como un arte privilegiado. Incluso ese arte fifí o ese arte privilegiado tiene el Estado que estar allí porque es una forma de vinculación entre nuestro país, entre las diferentes comunidades de nuestro país. Además, porque es una obligación constitucional del Estado. La cultura y el arte son un derecho de la ciudadanía y la ciudadanía no podría tener acceso al Museo de Antropología, a la Biblioteca Nacional, no podría tener acceso a conciertos, a ópera, a un montón de manifestaciones artísticas, si estas manifestaciones artísticas no fueran subvencionadas de alguna manera por el gobierno. El gobierno tiene la obligación de hacer esto y el gobierno está renunciando a su obligación de financiar este tipo de arte y lo está manejando como si fuera una cuestión superflua. Y eso es lo que a nosotros nos indigna profundamente, porque además los artistas tenemos mucho tiempo financiando el arte que es obligación del Estado producir y financiar, porque un proyecto que se hace con becas, que se hace con apoyos gubernamentales, tiene una etapa muy larga en donde no hay ningún apoyo y que los artistas tenemos que financiar con nuestros recursos, con nuestro trabajo, tenemos que hacer carpetas, tenemos que presentar por ejemplo, la administración. La gestión, la administración, la planeación, la publicidad, la difusión. Todo ese trabajo no está considerado. Por lo único por lo que cobramos los artistas es en el momento que presentamos nuestra obra, que se vende la obra o que damos una función o que damos un concierto. Entonces, los artistas venimos cargando sobre nuestras espaldas esta
este financiamiento que debería de ser del Estado, cuando además no tenemos ningún tipo de seguridad social y solo se nos contrata por un proyecto, por una beca, en fin, que cada vez se reduce más, ¿no? Antes dábamos, por ejemplo, en el caso de los actores, dábamos 50 funciones, ahora damos 12. Y el único que cobra durante todo ese proceso de manera ininterrumpida es el funcionario. Entonces nosotros estamos primero cansados de esta situación. Vamos a hablar de ese tema, si te parece, porque eso es algo muy importante justamente que tenemos que abordar, pero antes yo quiero plantear una pregunta para responderla después de la pausa, ahora que hablabas de los privilegios. ¿Son los artistas unos privilegiados? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, pues seguimos conversando con José Antonio Cordero y Dobrina Cristeva, ¿qué sería México sin artistas? Pero antes de irme a la pausa, y a propósito de lo que comentabas, José Antonio, sobre esto que algunos han sentido pues una campaña en su contra, al señalar que hay una, digamos que una camada de artistas que han sido privilegiados con becas, con apoyos. Les decía, ¿han sido privilegiados los artistas? Hoy en la mañana el presidente volvió a arremeter contra, en este caso, contra los científicos. Y me parece que la relación que hay entre estos dos gremios, entre estos dos grupos de creadores y de pensadores y de intelectuales, que son los artistas por un lado, los científicos por otro, y por supuesto también los periodistas, el periodismo independiente o el periodismo como una forma creativa, ¿no? De investigación, etcétera. El problema, el privilegio quizás sea la libertad, pero es un privilegio que tendríamos que ejercer todos los ciudadanos. Ese es el único privilegio. Y la libertad de expresión. La libertad de expresión, para empezar, ¿no? O sea, eso no se cuestiona y no hay por qué analizarlo más. ¿Pero ustedes creerían que este gobierno está contra la libertad de expresión y de los propios artistas? Hay que preguntárselo. Es que estas señales son muy claras, ¿no? Son muy claras y muy aterrorizantes. O sea, ¿en qué otros gobiernos, en qué otros momentos de la historia se ha atacado artistas, científicos y periodistas? Y no voy a responder. Ahora, ustedes votaron, me imagino, bueno, en tu caso, en el tuyo, me imagino, ustedes votaron por este gobierno. ¿En algún momento pensaron ustedes esto? ¿Lo evaluaron y dijeron, esto va a ser una... Yo pensé exactamente lo contrario. Claro. Exactamente lo contrario. Justamente lo que te decía, nosotros pensamos que este trabajo intangible que habíamos hecho los artistas, financiando la obligación del Estado de crear, de hacer y de apoyar arte, finalmente se iba a terminar. Y pensamos que por primera vez en la vida íbamos a tener algo de seguridad social. Y cuando además considera que muchas de nuestras especialidades, dentro del cine, dentro del teatro, el circo, la danza, hay un riesgo físico muy importante y no hay un apoyo, una seguridad social. Ese es un asunto legislativo que, perdón que te interrumpa, Dobrina, pero tiene que ver para explicar un poco lo que MOCAM estamos haciendo y estamos proponiendo, está justamente lo que está diciendo Dobrina. O sea, no solamente estamos hablando del presupuesto y de en qué se usa este presupuesto de cultura, sino también en legislación que se está trabajando y nosotros tenemos un trabajo activo y constante con el Poder Legislativo para revisar que se cumplan estas cuestiones que tienen que ver con el artículo 4 constitucional sobre el derecho universal ciudadano al acceso a la cultura y a el libre ejercicio de los bienes culturales y de las obras culturales y artísticas, sino también la seguridad social, ¿no? Ese es el tercer punto y eso está en el video, ¿no? En México sin artistas. Ahora, es decir, ustedes están planteando tres cosas fundamentales: que no se recorte más el presupuesto, eso sería lo primero, una libertad y que todos los creadores estén cerca de la construcción de políticas públicas culturales para saber a qué se destina ese presupuesto, y tres, el tema de mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del arte y la cultura. Claro, eso porque es lo que... en el año pasado nosotros, cuando se surgió el movimiento, hicimos una petición junto con la Comisión de Cultura de la Cámara porque se aumentara este presupuesto y se aumentaron 500 millones de pesos
que bueno, se le dieron a la Secretaría de Cultura y pues fueron distribuidos en la manera que ellos consideraron pertinente. Pero, por ejemplo, editoriales que publican textos dramáticos, que publican guiones cinematográficos, en fin, apoyos a la producción sobre todo, se redujeron de manera muy significativa. Entonces parece que pues, necesitamos los artistas acceder a este parlamento abierto que esperamos tener para decir dónde hace falta. O sea, estarían pidiendo eso, o sea, porque sí hubo un aumento el año pasado. Es que es muy significativo. Aquí tengo un artículo que publicó hoy Antonio Mier Hughes, que además es parte de MOCAM. Sí, es parte de MOCAM. Donde desmiente ese aumento, ¿no? O sea, hubo una reducción del 2018 al 19 del 7%, o sea, de lo que ya había reducido el sexenio peñanietista y el sexenio anterior, y ahora nos hablan de un aumento del 3%, pero el 3.4% me parece, por aquí tengo la cifra exacta, es ni siquiera el equivalente al aumento por la inflación. O sea, vamos a decir que no hay aumento real, pero venimos de una disminución del 7% aproximadamente, porque luego estuvieron estos 500 millones, en fin. Y además, ¿en qué se están destinando? Algo que tenemos que decir, lo tenemos que decir hoy, porque esto se está discutiendo ahorita en el legislativo, es que dentro de este presupuesto hay una nueva categoría que se llama, ni más ni menos que gastos de inversión, que no estaba, que tiene que ver con la inversión en obra pública, por 1.668 millones, que son, para no entrar en el términos… 12%. Es el 12% del presupuesto propuesto por el Ejecutivo para el ramo cultura, el ramo 48 del 2020, y este 12% pareciera ser, tenemos la gran sospecha, si no lo preguntamos abiertamente, que es únicamente para el proyecto del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec. Dobrina, el 12%. Dobrina, José Antonio, les tengo que hacer esta pregunta porque ciertamente yo veo una división en el gremio artístico y cultural también, ¿no? Hay quienes dicen, y esa es la pregunta que pongo sobre la mesa, en esta política de austeridad, en la que se ha reducido, lo mencionaste, la ciencia, la salud, o sea, todos los sectores han sufrido recortes, ¿por qué no tendrían que amarrarse el cinturón los artistas? Bueno, es como yo te digo, los artistas tenemos el cinturón amarrado desde hace muchísimo tiempo y no estamos pidiendo un dinero en efectivo, estamos pidiendo mecanismos, apoyos, sistemas y que el dinero que hay se destine a lo que se tiene que destinar, que es la producción artística. Porque no estamos hablando de un sueldo, de una beca. Ese término lo han sobado y resobado y resobado, y cuando aparecen estos haters o estos bots respondiendo a las denuncias del tipo que hacemos nosotros, es eso. Por eso me dio risa, porque es, pues, perdón con la palabra, chinguense también ustedes, ¿no? Pero es que no estamos pidiendo que esos 12,000 millones le den 1,000 millones a Dobrina, 1,000 millones. No es para un sueldo ni siquiera, es para la producción artística. Nosotros somos responsables de la producción artística. Es para el no de público, es para la nosotros, ciudadanía. Para las obras artísticas. Exacto. Que van a vincular la cultura, la diversidad cultural, como bien se llama la Subsecretaría de Diversidad Cultural, que tiene un aumento y que del casi 10,000% pareciera ser, igual que la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, que ojalá fuese justamente para el desarrollo cultural y artístico, a través de programas que quienes los tienen que ejecutar, no los políticos, los tenemos que ejecutar los artistas, los gremios artísticos, los colectivos artísticos. Así es. Sí, es como la salud, el dinero para la salud no es para la bolsa de los médicos ni de las enfermeras. ¿Sí me explico? El dinero para la agricultura no es para que los agricultores se hagan millonarios y el campo se seque. Es así de sencillo. ¿Qué estarían ustedes pidiendo concretamente? ¿Qué le dirían a este gobierno federal, a la Secretaría de Cultura, al Legislativo, con quienes tienen una cercanía importante? Ahí está este presupuesto, ahí está el dinero. ¿Qué es lo que estarían pidiendo para participar? Vamos a hacer una pausa, regresamos, pero lo planteo porque creo que eso es importante, ¿no? Ahí está el dinero, ahí se está repartiendo. ¿Qué están ustedes pidiendo? ¿Incidir de qué manera? Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bien, pues regresamos a conversar con Dobrina Kristeva, con José Antonio Cordera. Les decía antes de ir a la pausa,
Están por encontrarse la siguiente semana con el presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. ¿Qué están planteando? ¿En qué van a avanzar concretamente? Nosotros sí mantenemos más o menos un diálogo permanente con la Comisión de Cultura y vamos a analizar los rubros en los que está planteado gastar, invertir el dinero de cultura, y lo queremos revisar, porque no es nada más cuánto es, como te decía, Sí. En este plan de austeridad vamos a amarrarnos el cinturón, no es solo la cantidad, sino en qué se va a invertir y cómo se va a ocupar y cómo se va a distribuir. Eso es pues la base de la conversación, y tenemos los artistas, tenemos que los colectivos, tenemos que ser parte primordial de esta discusión y de este debate. ¿Qué le van a plantear al presidente de la Comisión de Cultura, José Antonio? Bueno, porque efectivamente tenemos en las manos, desde hace algunas semanas, la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Y también lo discutimos en el Ejecutivo. Estuvimos con la subsecretaria de Desarrollo Cultural, con Marina Núñez Vespalova, y ella nos dio un buen panorama, muy buenas intenciones de la Secretaría en términos de este presupuesto, de programas que están pensando implementar, etcétera, etcétera. Que obviamente los aplaudimos, y muchos de estos programas pues tienen que ver también con el trabajo que hemos hecho nosotros en este año, donde nos hemos ido acercando, vamos a decirlo así, que golpe a golpe y paso a paso, ¿no? Porque en un principio lo que más nos sorprendió fue justamente que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, fuera tan… que no hubiera un diálogo tan distante, y que ese diálogo fuera una simulación, ¿no? Es la verdad, para decirlo con todas sus palabras. Pero después hemos tenido mayor éxito a través de otros actores políticos. Y justamente volviendo a tu pregunta, en la Comisión de Cultura y Cinematografía del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados, ellos tienen en sus manos en este momento el presupuesto, pero no solamente la cantidad y aumento real o irreal, más bien irreal, del 3%, sino en qué se va a gastar. Y por eso te mencionaba ahora, como uno solo de los ejemplos, este 12% que pareciera ser que es para este proyecto, este megaproyecto, en cual per se, por sí mismo estamos de acuerdo, pero es un proyecto que hay que analizarlo, y si ocupa el 12% de todo el presupuesto federal de cultura, pues ¿por qué no del presupuesto del año pasado al menos le agregan ese 12%? Para decirlo de manera muy simple. Aunque nosotros, como ya vieron, uno de nuestros hashtags de esta campaña es una consigna que es un ideal, evidentemente. Es el mínimo que académicos, que personas economistas han sugerido a todas las naciones que inviertan en el ramo cultura, el 1% del Producto Interno Bruto. Aquí ni siquiera estamos en el 0.05%. Sí. ¿Confían en este gobierno por el que votaron? ¿De que se van a solucionar las cosas? Confiamos, sí, pero la confianza pero, es absolutamente espiritual. Entonces, más bien actuamos. Claro, actuamos y confiamos en que vamos a ser escuchados y que, bueno, pues vamos a tener una respuesta positiva a esto, porque muchos de estos programas, esta Secretaría de Cultura, los funcionarios son de este gobierno, pero muchos de los programas que tiene el FONCA, los programas de estímulos fiscales, los programas de apoyo a la creación artística, son programas que hemos creado desde la comunidad. No es una cosa con el que el gobierno nos ha iluminado desde arriba. Otra cosa que dicen es que lo inventó Salinas de Gortari, que son neoliberales. Claro que no. Son programas que dentro de la comunidad artística hemos planteado, hemos llevado, hemos apoyado y hemos incluso trabajado en su regulación. Entonces, atentar contra este tipo de programas es atentar contra la comunidad artística, no es una posesión del gobierno y que ellos puedan quitar o poner a su antojo, son derechos y cosas que por las que nosotros hemos peleado muchísimo, ¿no? En esos tiempos de división, de polarización, el gremio artístico y cultural no es la excepción, ya lo hemos visto. ¿Cómo está trabajando de manera conjunta? Pues, ¿Se han sumado cada vez más? Sí. ¿Cuántos integrantes están en MOCAM? ¿Qué está pasando ahí? MOCAM surge precisamente con el anuncio de la reducción presupuestal del año pasado. Nos reunimos aproximadamente 350 artistas y creadores en la Cámara de Diputados queriendo dialogar con la Comisión de Presupuesto, y finalmente accedieron a dialogar con 30 de nosotros, la Comisión de Cultura, el diputado Mayer, y entonces la comunidad nombró
por especialidad a un representante. De esta manera se integra el colectivo MOCAM y a partir de entonces hemos trabajado estos 35 representantes de las diversas especialidades artísticas en analizar pues, las políticas culturales, y ahora que estamos lanzando con esta campaña no solo el video, sino la página que es mocam.net. En esta página hay una sección única y exclusivamente para que se unan colectivos de todo el país, porque hay mucha gente del interior del país que se ha comunicado con nosotros, colectivos que quieren participar, que están en unas condiciones muy difíciles y que piensan que ni siquiera tienen derecho a acceder a un presupuesto federal de cultura. Entonces, y sí, con el hashtag México sin Artistas, hashtag México sin Artistas, que es la campaña, desde el lunes, bueno, no tengo el conteo así exacto de cuántas personas más se han sumado, pero ha sido exponencial, ¿no? Los artistas están subiendo sus testimonios a las redes con ese hashtag diciendo cuál es su problemática, como bien dice Dobrina, en los estados, en todas las regiones del país y de todas las disciplinas. Y nos damos cuenta que efectivamente hay un ánimo gremial, un ánimo de comunidad, por lo que dijimos desde el principio, porque tenemos una responsabilidad social. Sí, y un doble no discurso de parte de las políticas culturales, porque ellos han dicho que del gobierno se va a hablar, se va a invertir en los estados y en descentralizar la cultura. Tienen una oficina en Tlaxcala, ¿no? Sigue centralizada. Y cuando Totalmente. nosotros tratamos con nuestros compañeros de los estados, nadie los ha escuchado, ¿eh? Pues yo creo que ese es otro tema importante. Mientras tanto, quiero agradecerles. Ya los invitaré para que regresen y que pues, me cuenten cómo han ido avanzando en la Cámara de Diputados. Gracias, ahí han aparecido todas las cuentas, la suya, la de MOCAM, la propia página, el Twitter. Y a los colegas que se unan, mocam.net, no somos una organización no gubernamental, somos simplemente un colectivo, es algo totalmente espontáneo. Y un vínculo entre los creadores del país. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio, Gracias, Dobrina. Jacaranda. Gracias a Gracias a ustedes todos. por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Yo soy Jacarandilla en Twitter. Descansen.